despertador, pero hoy traigo en la garganta un rumor de rebelión. En la puerta de la fábrica ya se escucha la razón. Cuando el miedo se hace trizas, late fuerte el corazón. Carne de máquina, radio del taller. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Que nos quieren vender, que este mundo podrido es lo único que se ve. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos a las 11 de la mañana por streaming en Radio Semilla, con una repetición los miércoles de 22 a 0 y salimos también los martes a las 14 en Radionauta. Es un programa de laburantes para laburantes y tenemos corresponsales en Jujuy, en Salta, en Rosario, en Comodoro Rivadavia, en Neuquén y también en Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y en Valencia, nuestro querido compañero Fabricio. ¿Cómo andás, Rubén? ¿Cómo andás, Raúl? ¿Cómo viene la cosa? Bien. ¿Cómo andan? Bien, saludos a los dos. Momentos importantes. Este viernes, desde Carne de Máquina, desde el colectivo de Carne de Máquina, convocamos al conversatorio que hoy venimos trabajando desde hace tiempo. Participaron de él el compa Agustín Lecci, de Cipreva, la compañera Norma Lezana, de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, el compañero Emilio Crisi, de ATE Rosario, de los municipales, secretario general de los municipales de ATE Rosario, y Daniel Tisera, referente de la agrupación de desocupados Palermo AIC, el Calafate, Tres Lagos y el Chaltén en Santa Cruz. Es un debate interesante. Empezamos con este ciclo de debate donde ponemos una serie de preguntas, una serie de interrogantes para la reflexión, ¿no? Cómo poner en pie la resistencia frente a este ataque brutal que estamos recibiendo los trabajadores y el pueblo pobre, en los problemas de la unidad, cómo resolvemos, cómo nos paramos frente a los problemas de la unidad y frente a un modelo sindical que es absolutamente funcional a las patronales y al gobierno. Y por último, una última pregunta que tiene que ver, ¿qué salida vemos más allá de lo inmediato, más allá de la pelea inmediata para los trabajadores, para el pueblo trabajador? Sobre esas preguntas giró el conversatorio y sobre una serie de interrogantes también que tiró la audiencia en nuestra publicación de Facebook. ¿Cómo lo vieron, compas? A ver, coméntenos su mirada sobre esta primera actividad que hicimos, ¿no? Bueno, en principio es muy auspicioso esto que estamos haciendo desde Carne de Máquina porque nos permite abrir las discusiones que hay hoy en la mayoría del pueblo argentino, que es ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo nos organizamos para salir de esta crisis monumental que tenemos? Podemos enumerar un montón de cuestiones, pero lo concreto es que no llegamos a fin de mes, nos cagan a palo cuando salimos a reclamar algo y empiezan a perderse un montón de cuestiones, conquistas, en todos los niveles, ¿no? Desde con la reforma esclavista laboral en relación a las condiciones de trabajo, pero también empiezan a perder conquista en relación a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, frente a ese ataque terrible que nos decías al principio del gobierno de Milei, casi todo el régimen político, ¿sí?, más o menos cómplice con el gobierno de Milei, que se expresa en la Cámara de Diputados y en la de Senadores y en el Poder Judicial. Creo que el debate hoy estuvo interesante porque
se dieron desde distintos puntos de vista políticos y se hace, y todos, digamos, de alguna manera coinciden en necesitamos cambiar esto. Me parece que fue auspicioso. Creo, si no me equivoco, hay un segundo encuentro de otros panelistas. Pero bueno, básicamente, en principio, lo que digo es que fue muy interesante abrir esta discusión. Me parece que es un acierto comunicativo, organizativo de Carne de Máquina muy importante. A mí me parece que lo importante es el método de abrir justamente esto que decía el compañero Cruz, que digamos a ir llamando nuevos sectores, y por ahí que a ver cómo es el método tecnológico para que se pueda escuchar en vivo el debate. O sea, que lo anticipemos, que el encuentro de los compañeros que convoquemos sea difundido y que haya un link que conecte y que tenga público, que tenga un público presente. Pero me parece que es un primer paso de un camino a recorrer, de un camino que, si bien va a haber otro más, pero tiene que haber otro y otro más que vayan haciendo los ladrillitos para la construcción y la construcción de un cierto programa, ¿no? Un cierto bueno, queremos cambiar esto, ¿para qué y cómo? Cómo politizar este cambio que necesitamos, que sea un real cambio político, un real cambio de poder de la clase obrera, ¿no? De los trabajadores y los pobres. Me pareció interesante que hubo un punto de acuerdo entre todos los y las panelistas que tuvo que ver con que acá hay que salir a la calle, que la pelea es la acción directa, la calle, que no se puede esperar al 2027, y eso lo plantearon todos, digamos, todos los que participaron plantearon que la solidaridad y la lucha común es hoy. Hubo un acuerdo concreto en eso y lo plantearon explícitamente los y la panelista. Luego, con respecto a la salida política, bueno, un compañero veía una salida institucional a partir de las elecciones, otro más, digamos, en función de la construcción de poder popular o poder de la clase trabajadora, en función de no ver la salida en la democracia representativa, sino en la construcción de otro tipo de poder. Otros en relación a la coordinación sindical y en relación a la construcción dentro de esa coordinación sindical de lazos de solidaridad. Otro compañero ya construyendo desde por fuera de los organismos sindicales y planteándose que hace años que no tiene, digamos, una representación sindical en la que confiar. Por ejemplo, hablamos de Daniel ahí en el sur, ¿no? De Daniel Tisera. Bueno, hay una comunidad en la discusión que tiene que ver con la lucha actual, que tiene que ver con la participación común y la solidaridad, y eso me parece que es una buena punta para tomar, ¿no? En relación a poner en pie la resistencia al ataque capitalista y al ataque del gobierno. Luego, obviamente, en la salida política están las diferencias que fueron planteadas con total honestidad por los compañeros y la compañera, ¿no? Las diferencias se vieron y me parece interesante seguir este ciclo de discusiones que nos hace pensar, nos hace reflexionar juntos y sobre todo también hace que los compas se conozcan, las compas se conozcan, se empiece a generar una relación
que exceda lo comunicacional y pase a la solidaridad en la lucha, y no solo a la solidaridad en la lucha, sino a construir una lucha en común, ¿no? Una lucha propia de todos y todas, ¿no? Sí, yo lo que vi en un conversatorio son distintas experiencias, ¿no? Si escuchamos a Daniel, la intervención de Daniel Picera, compañeros organizando a compañeras y compañeros desocupados, pero es una forma de organización que tiene que ver con el abandono, digamos, institucional del Estado, inclusive de los propios sindicatos, en este caso de Santa Cruz, que dejó a la deriva y que deja a la deriva miles y miles de trabajadoras y trabajadores, no solo que están desocupados, como pasa en el sur y pasa en todos lados, sino con los casi 12 millones de personas que están precarizadas. Entonces, expresan una forma organizativa que se distancia, digamos, de los cuerpos orgánicos, y es válido, creo que es válido, es una reivindicación válida que tenemos que hacer, que la gente se organice donde mejor le parezca, donde mejor se encuentre más libre de decidir, ¿no? Creando nuevos organismos, si es que hay que crearlos. Y también la expresión que hace la compañera de Garra, Norma Lezana, y el resto de los compañeros, que todavía el estar trabajando les reivindican de alguna manera esa forma de organización. Y es lícito también. Lo que nosotros tratamos de ver de cómo todo eso lo podemos juntar, para lo que decías vos, para fortalecer lo que ya está sucediendo, que es la resistencia. Hay una resistencia generalizada, la vemos más, la vemos menos, pero tenemos que lograr coordinarla para pegar fuerte. Para golpear a Milei hay que golpearlo fuerte, no alcanzan con meras luchas salariales, sindicales, sino que vamos a tener que desenvolvernos más en el terreno político. Pero me parece interesante esto de que cada uno expresó su mirada desde donde viene y donde está actuando actualmente. Me parece muy piola. Sí, en perspectiva también pensaba en relación a esto que señalaba Oscar, las nuevas composiciones que van teniendo los sectores de trabajadores informales y los sectores que van quedando en el camino actualmente, nuevos desocupados, y bueno, que realmente hay una gran dificultad de que esos sectores se expresen y tener un canal de expresión para esos sectores. Es un desafío para nosotros, para ver cómo esos sectores que obviamente tienen que reivindicar, porque son sectores empobrecidos y son sectores que quedan afuera como parte del proyecto capitalista, una expresión que los escuchemos hablar. Es una parte importante. Y que es aparte un colectivo muy indeterminado, no es que existe, bueno, empiezan acá y terminan acá. Es muy indeterminado y es una parte importante de quienes tienen que movilizarse. En los barrios están, eso sí. Hay unas definiciones que me parecen muy interesantes respecto a estas organizaciones de desocupados que se dan en la Patagonia, ¿no? Que tienen características diferentes a lo que conocemos como movimientos sociales en el conurbano bonaerense o en otros lugares. Estas son organizaciones de trabajadores que se plantean como objetivo central el ingreso a tal o cual establecimiento y hacen acciones directas, promueven la acción directa en reclamo a trabajo genuino, trabajo
en blanco, trabajo dentro de esas empresas, sean mineras, sean petroleras, realizando acciones. Y el informe del compañero planteó que habían obtenido cerca de 17 ingresos en mineras y petroleras. La característica de esta organización tiene que se constituye para desarmarse una vez que los compañeros consiguen trabajo. O sea, no son organizaciones permanentes, sino son organizaciones de lucha concreta para la obtención del trabajo, y luego pasan a otro colectivo, que es el colectivo de los trabajadores de la minera o de la petrolera que los haya tomado. Es un proceso interesante que ahora decimos 17 puestos de trabajo, a mí me parece muy interesante, cualitativamente interesante. Esto en otra época, cuando el movimiento piquetero estaba en alza, y sobre todo ahí en el sur, estamos hablando de los procesos de Cutralcó, ¿no? Tartagal en el norte, habían logrado 1.800 ingresos en aquella época, en el proceso post-2001, ¿no? En ese proceso de lucha. Me parece interesante tener en cuenta esa memoria histórica, ¿no? de los compañeros que luego de tantos años vuelven al método y vuelven a reiniciar un proceso de lucha, exigiéndole trabajo a quien les tienen que exigir, que es a las patronales, a las grandes empresas, a las corporaciones, y van a golpear ahí donde duele, que es en el poder económico, donde es afectando a las empresas, ¿no? Entonces me parece muy interesante el proceso. Eso no significa que los otros movimientos sociales o las otras luchas del movimiento piquetero no sean importantes o no haya que valorarlas. Digo que esto es diferente, que no se constituyen en una organización permanente, digamos que tiene esas características distintas, ¿no? Y está bueno porque, bueno, empezamos a hurgar y conocer distintos tipos de organizaciones de la clase trabajadora, ¿no? Cómo se da y las perspectivas. Y también las perspectivas, las estrategias que tienen también los compañeros que tienen responsabilidad en organizaciones sindicales, ¿no? No, quería señalar que esos sectores son los que están privilegiados en el actual proyecto económico del gobierno, digamos, el desarrollo de la minería, del petróleo, y ahí hay puestos de trabajo para disputar, pero tenemos en los sectores de la industria que están más en las regiones del centro y norte del país, particularmente Rosario, Buenos Aires. Por ejemplo, Electrolux echa 300 trabajadores. Y es permanente el cierre de empresas y la reducción de plantas laborales. Entonces, es otra la problemática. Pasa a ser otra la problemática. Así que, bueno, ¿qué es lo que se disputa, no? ¿Y a quién se le disputa en este momento? Sí, ahí nosotros tenemos que sincerar otro elemento de la realidad, que el conjunto de nuestra clase, en los lugares donde estén organizados o estén peleando, lo estamos haciendo sobre la base de que estamos combatiendo un capitalismo que se está yendo a los caños. O sea, se nos está abriendo otra discusión política, inclusive mundial, que es hacia dónde vamos. Y en ese marco también tenemos que prepararnos, ¿no? O sea, todos los movimientos y todas las conquistas son válidas, pero tenemos que empezar a discutir más estratégicamente y hacia dónde vamos. ¿Alcanzarán los 17 puestos de trabajo? ¿Se entiende? Con el salto que significa hoy conseguir esos puestos de trabajo, en una dinámica donde la industria petrolera
eh, produce más, pero lo hace bajo una productividad con menos trabajadores petroleros, ¿no? Y así sucede también en minería. Y también el daño que provoca al ambiente, ¿no? Al ecosistema. Pero bueno, me parece que cuando hablamos de la salida política es empezar a ver eso. ¿Qué tenemos que hacer con este gobierno? ¿Cómo lo sacamos? ¿Y cuál es el proyecto político o el programa? Como señalaba Norma Alesana, ¿no? También en su intervención, bueno, hay que discutir cuál es el proyecto. ¿Volveremos a lo de siempre? O sea, otro peronismo, ¿no? Otro tendencia progresista, pero más de lo mismo. ¿O buscamos algo que nos saque un poco de este pantano político-económico? Sí, es importante también algo que planteó Agustín Lecchi, que es que este proceso es un proceso que no se puede entender si lo miramos solo desde el punto de vista nacional, ¿no? Y eso me pareció que fue un aporte en el conversatorio, el planteo de que hay un proceso mundial, ¿no? De concentración de la riqueza donde opera el imperialismo. Nosotros venimos planteando que hay una disputa entre potencias, ¿no? Por los recursos naturales y por la hegemonía, ¿no? La lucha es por la hegemonía, y en ese camino entra en escena la guerra imperialista contra la guerra de Estados Unidos contra el pueblo iraní, la masacre en Gaza, ¿no? Y todo la masacre en el Líbano, todo este proceso tan virulento, ¿no? Del imperialismo, la invasión a Venezuela, el secuestro de Maduro, ahora el asedio sobre Cuba. Digamos, hay todo un proceso del imperialismo que sale a disputar, porque está como el animal herido, ¿no? que tiene en riesgo su hegemonía y sale a lastimar a la humanidad por completo, ¿no? Por eso es tan importante ser solidario con el pueblo de Gaza. Vamos a tener en nuestro programa desde la flotilla Sumud los testimonios de nuestra corresponsal, la compañera Titi Agüero, Cristina Agüero, que está en la flotilla y nos envía una serie de audios para que los publiquemos, y su testimonio desde allí, desde el mar. También tenemos en Plaza de Mayo, en lo que fue la Ronda de las Madres, el testimonio de Mónica Dittmar del Archivo Popular de la Memoria, que nos da un informe sobre una serie de causas, por ejemplo del Chispa y otras que están en danza hoy. Tenemos el conversatorio, que no lo vamos a poner completo en el programa, sino que vamos a poner episodios interesantes del conversatorio, ya que lo publicamos, pero vamos a extraer algunos testimonios como para que en el programa también tengamos ese aporte, ¿no? Un punto importante en relación a este momento del imperialismo es que el pueblo iraní ha demostrado que el imperialismo no es invencible, que se lo puede vencer, que Trump en este momento está, como quien dice, tirando la escupidera, y queriendo terminar una guerra que no puede terminar por todas sus cuestiones de consideraciones políticas. Y con el ejemplo del pueblo cubano, con todas sus contradicciones que mantiene la revolución, y con el pueblo gazatí que ha puesto el cuerpo, y así como el pueblo libanés que está poniendo el cuerpo contra el ejército israelí, ¿no? Ocasionando derrotas reales. Que por último plantear que es muy interesante esto que, repito, que acabamos de hacer como carne de máquina, de fomentar la discusión político-sindical,
y llamar en conjunto a hacerlo en todos los niveles que se puedan hacer. Son bienvenidos no solamente en un espacio digital de televisión, en YouTube o en otros canales, sino también hacerlo en los barrios, en cada lugar donde podamos juntarnos a discutir cómo salimos de esta situación, cómo nos organizamos para salir de esta situación. Me parece que hay que alentar para fortalecer, como bien dijiste al principio, la resistencia y fijar un objetivo político que pasa por hay que echar este gobierno, ¿no? Estamos avanzando con este programa y bueno, tenemos una novedad linda, nos han enviado temas desde Comodoro Rivadavia, una banda de Comodoro que se llama La Secuencia, una banda integrada por 2 coristas que son Joss, Chiara Milán, Giselle Milán, Blessed, Axel Soto y yo, perro flaco, Tomás Palomo. Y empieza a sonar en Carne de Máquina La Secuencia. Un mundo sin verdugos ni doblar la sien. Ahora en Carne de Máquina, ¡vamos las bandas! Slide de guitarra respondido por palmas y coro de voces. Carne de máquina. Late fuerte en tu pared. Yo nací tú en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. La secuencia poniendo vivencias desde Comodoro. Venimos de barrio bajo, no me olvido lo que somos. Caminando por mi barrio con el arte lo decoro. En un mundo de corruptos tan gris que ya es incoloro. En las noches suenan tiros, se escuchan los rafagazos. Cuantos guachos sin cabeza que se pierden en pipazos. La sociedad de hoy en día está perdida, ya no hay caso. Delincuentes con chapitas se llevan todo a su paso. Esto yo se lo relato desde Chubut, Argentina, donde mientras vas creciendo tu suerte se determina. Donde te dan un fracaso por robarte una mochila, o donde por un celular son capaces de quitar la vida. Políticos te afanan y se retoman el palo. Después los pibes del barrio de la historia son los malos. Y dejamos las esquinas para subir un escenario. Esto y cero caretaje, toda la realidad del barrio. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Soy nacido ahí, donde arde la nariz, donde muchos dudan de tirarse a dormir, donde se acumulan noches de velada violenta, de pibitos caminando con los labios violetas. Los pitufos enemigos llegan con la sirenita y las tortuguitas derribando puertas, preguntando por fierros, apuntando con fierros, con la cara tapada, caminando por el cerro mientras ladran perros, dando el aviso, no caemos, traemos nuestra queja de abuso estatal. Nosotros no compramos su peli de maldad, resistencia a la autoridad, violación de propiedad sin orden judicial, línea para el oficial. Javish, y sí, ojo por ojo, diente por diente, así nos manejamos en el barrio con mi gente. Donde nacimos no bajamos la frente, acostumbramos a darle cara al problema existente. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió.
¿Cómo quieren que lo escriba si esto me sacude el cuerpo? Canalizo pulsaciones cada vez que en él me encuentro. Como gravedad me atrae con un simple movimiento. Fundido en el éter, soy hip hop al 100%. Desde mi primer boceto hasta graffiti que hice en casa. El debut de la tarima para el público, mil gracias. De parar en las esquinas, ahora grabando melaza. Directo hacia tu cuadra, cortesía de la casa. No hay límite que pare el hambre de este carnicero. Cuídate del resfrío que esta vida es un pañuelo. Mantengo mi persona atada a la disciplina de hacerlo hasta sin ganas, voy sampleando el día a día. Con métrica sucia, astucia de un ser pensante. Viajo en el sonido que hoy llega a tu parlante. Desde el underground, el jodido como toro. Salpicando tinta para que lo escuchen todo. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Y acabamos de escuchar la secuencia con Nacido en el Underground. La casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más. El fuego crece y el humo la inunda. Dime, déjame pasar, le dice el botón. Que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera porque con obedecer no alcanza. Y ahora vamos a escuchar la primera parte del conversatorio organizado por Carne de Máquina, realizado este último martes 24, donde debatieron o intercambiaron distintos sectores de la clase trabajadora. Piquete en su hogar, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Buenas tardes, este es el inicio del conversatorio que organizamos desde Carne de Máquina. Las compañeras y compañeros que hacemos Carne de Máquina queremos agradecerle a las y los panelistas que tan generosamente aceptaron esta propuesta que tiene que ver con abrir una reflexión sobre la lucha, ¿no? Todos y todas son compas que han participado y participan de la lucha de los y las trabajadoras, están permanentemente en esa vorágine, y lo que estamos proponiendo es parar la pelota y hacer una reflexión en relación a el tema de cómo ponemos en pie la resistencia frente a esta ofensiva del Estado y la clase capitalista contra los trabajadores, cómo pensamos la organización sindical, ¿no?, frente a un modelo que es absolutamente funcional a las patronales y al gobierno, cómo pensamos los problemas de la unidad, ¿no? Y sobre todo la cuestión de la salida, qué salida vemos más de fondo en relación a esta situación que estamos viviendo, es poner en agenda una reflexión que pensamos necesaria, y hay una serie de preguntas que la audiencia
hizo por medio de los comentarios de Facebook, que, bueno, si alguno de ustedes las quiere tomar alguna de ellas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Agustín Lecchi, soy secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Primero, gracias a los organizadores por la invitación, por la convocatoria. A ver, ahí, como decían recién en la presentación, nos pasaron algunas de las preguntas. Yo primero digo algo muy breve, trato de hacerlo lo más corto posible. Después, como decía el compañero, a las 8 yo voy a poder seguir escuchando, pero no puedo intervenir, entonces me quedo hasta que termine la actividad, pero sin la posibilidad de intervenir. Bueno, este es un gobierno, no hace falta hacer mucho diagnóstico, pero lo trato de hacer rápidamente, que vino a destruir a la clase trabajadora y también el tejido social que existe en nuestro país. La reforma laboral es un ejemplo de eso, pero también la ley de glaciares, la baja de imputabilidad, digo, toda una serie de normas. Bueno, con la ley Bases lo vimos en su momento, con el DNU 70, y con la acción de hecho que todos los días llevan adelante, destruyendo el poder adquisitivo del salario, que no es algo nuevo, que venía de gobiernos anteriores, pero que se profundizó, sobre todo con la devaluación que impulsó el gobierno ni bien asumió, el gobierno de Milei. Y es un gobierno que, independientemente de las características particulares y personales de Milei y su círculo íntimo, nosotros caracterizamos que compra un mandato de las grandes corporaciones a nivel internacional, totalmente dependiente del gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Entonces su suerte está un poco ligada a eso, por lo tanto me parece que hacer un análisis solamente local se quedaría corto, más allá de que tiene particularidades el gobierno nacional de Javier Milei, que lo hace diferente a otros gobiernos de derecha de otros países. Obviamente que nosotros creemos que hay que enfrentarlo, lo estamos haciendo desde el primer día, hay que enfrentarlo con la lucha en las calles, con unidad. También creemos que posiblemente tengamos matices o diferencias acá entre quienes estamos en la charla. Nosotros también creemos que hay que construir una fuerza política opositora y que es una obligación para nosotros eso también, lo cual no se contrapone con enfrentarlo todos los días en la calle, y que este gobierno tiene que terminar lo antes posible, porque cada día que pasa del gobierno de Javier Milei es un día más de saqueo, de entrega, de sumisión, de pobres y de quita de derechos. Y eso va a ser muy difícil revertirlo. Si el día de mañana ganara un gobierno de un perfil más menos entreguista o más nacionalista, lo que sea, es muy difícil revertir lo que está llevando adelante este gobierno. No alcanza solamente con la voluntad o lo declamativo. Entonces, bueno, cuanto antes se termine, mejor. Nosotros somos categóricos en eso. Y en ese sentido me parece que está bueno instancias como estas, estos intercambios, y encontrarnos en las luchas, ¿no? Acá hay compañeros y compañeras de distintos puntos del país. Bueno, yo la conozco personalmente a Norma, nosotros reivindicamos mucho la lucha que vienen llevando adelante en el Garrahan, hemos compartido instancias, tanto en la puerta del Garrahan como también en la puerta de mi lugar de trabajo, que es la televisión pública, donde ellos han venido. Y bueno, estamos padeciendo ese ajuste que hay sobre el sector público, con conquistas también, que esto lo quiero decir porque que muchas veces no se conocen, y que a uno también es difícil. Ahí leía una de las preguntas, la autoproclamación. Uno intenta por ahí no hacer autobombo de determinadas cuestiones porque es consciente del contexto adverso y que todos nuestros compañeros y compañeras, por ejemplo a los que nosotros representamos, están sufriendo muchísimo. Entonces, en ese contexto, salir a reivindicar una conquista puede parecer muy pretencioso o muy vendehumo, para decirlo vulgarmente, pero es cierto, lo digo por el caso de los compañeros y compañeras del Garrahan. Nosotros nos pasó con la lucha de Telam, ni bien asumió el gobierno, en la primera cadena nacional de apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo del 2024, planteó el cierre de la agencia Telam. Nosotros nos metimos dentro de los edificios, la comisión interna y yo como secretario general del sindicato, decidimos después sostener 2 acampes en los 2 edificios más importantes en la ciudad de Buenos Aires, que están en el centro porteño, y lo sostuvimos durante 4 meses y logramos que los compañeros reingresen a su puesto de trabajo. No logramos sostener
el servicio periodístico de la agencia TELAM, que es lo más importante en términos profesionales, pero logramos sostener la antigüedad, el convenio colectivo y la fuente de trabajo. Bueno, en este contexto eso parece poco, y es poco. Pero hay casos de ejemplo de lucha que con determinación, con voluntad y con unidad, nosotros nos rodeamos del calor de todos los sectores de trabajo, que se puede enfrentar a este gobierno. Y yo creo que además de enfrentarlo y de resistir, hay que pensar en una perspectiva también de oposición, de construcción de alternativa y de transformación. Así que bueno, llego hasta ahí y les agradezco mucho. Muchas gracias, Agustín. Pasamos a Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Gracias, compa. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Saludos a la audiencia también. Bueno, sí, estamos en una situación muy histórica, muy particular, en donde, como decía Agustín, no es solo en Argentina. Nosotros hoy tuvimos la suerte de participar de un encuentro de trabajadores acá en Ecuador, en Quito, e intercambiando, ¿no?, con los trabajadores y trabajadoras en mesas, en intercambios que tuvimos. La verdad que nos damos cuenta y llegamos a la conclusión de que Trump y las derechas tienen un plan para todo el mundo, pero particular en América Latina. Y lo que pretenden en cuanto que se nota en las economías, en el ajuste, en la situación de pobreza, es un plan de aniquilación del salario, de los puestos de trabajo, de lo que en Argentina consideramos derechos humanos elementales, ¿no es cierto? El derecho a la salud, el derecho a la educación. Nos hemos encontrado en el camino de luchar con casi todos los grupos de trabajadores sindicalizados, no sindicalizados, de distintas corrientes políticas, que están sufriendo un ajuste tremendo. Recuerdo los compañeros de ARSAT, que nos encontramos en un programa de televisión, y la verdad es que nos podíamos cambiar el uniforme y lo que contábamos era lo mismo: el vaciamiento, la asfixia salarial, que huyen los profesionales muy científicos, muy preparados, que se necesitan en el INTA, el INTI, el CONICET. Bueno, la televisión pública, el ataque a los reporteros. O sea, hay un plan que es la aniquilación de todo lo público, la privatización de todo, el gobierno de las corporaciones, directamente, sin intermediarios, en donde la democracia y los derechos democráticos no sirven a esas corporaciones. Por eso pasan por encima de la ley, por eso conseguimos que se voten 4 leyes a fuerza de luchar, de parar, de movilizar, de reclamar todos juntos, de ir al cabildeo en los diputados. Conseguimos que se voten 4 leyes, 4 veces, leyes importantes: financiamiento universitario, emergencia en discapacidad, emergencia en salud pediátrica, y sin embargo el gobierno no lo cumple. Y dice que lo cumple si hay una orden judicial al respecto, y después no llega la orden judicial, tampoco lo cumple. Y uno ve esto, y los que tenemos responsabilidad sindical, nuestros lugares de trabajo, que además de defender el salario, las condiciones de trabajo, defendemos los hospitales, defendemos lo que es patrimonio de la población, ¿no es cierto? Bueno, vemos la emergencia de, como decía Agustín, de organizarnos fuertemente en unidad, no solamente para luchar contra estas leyes que vienen, porque después por otro lado sancionan leyes como la ley de reforma laboral, que es directamente arrasar con los derechos que se conquistaron. Está el compañero de ATE. Bueno, la cantidad de compañeros de ATE que quedaron en la calle, el vaciamiento del Estado, y con las consecuencias que eso trae, ¿no? El servicio meteorológico. O sea, nunca pensamos, creo, ni dimensionamos lo que significaba este plan de un gobierno tan reaccionario, y cómo enfrentarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo, cuándo, cómo, de qué manera? Creo que la unidad en la diversidad nos ayudó a lo que pudimos conquistar, y creo que esas son buenas experiencias que en adelante tenemos que tener en cuenta. Ahora se ha venido un ataque sistemático a los dirigentes sindicales,
a quienes se han puesto al frente de la lucha. La criminalización de la protesta es otra de las herramientas que tiene esta ultraderecha para terminar con la resistencia de las y los trabajadores, porque sabemos todos que puede haber autoconvocatorias, pero a la hora de parar o de ejercer nuestros derechos, necesitamos, el derecho a la protesta, necesitamos estar organizados. Y aún así, bueno, nosotros estamos, después de la conquista que tuvimos, que alcanzamos salarial, 40 sumarios con amenazas de despidos y un avance de la justicia, que si bien tenemos un fallo favorable, en primera instancia la Cámara lo intenta revertirlo, y esto es una amenaza cierta, de 40 trabajadores que no estamos sumariados por mala praxis ni por mal desempeño, es por defender el hospital, por luchar, por defender a nuestros compañeros y compañeras. Entonces, creo que hay hacia adelante, no me voy a extender, no sé cómo estoy con el tiempo, pero sí que tenemos que pensar alternativa política, cómo hacemos para, las centrales obreras no dan la respuesta que necesitamos ante la emergencia que vive el pueblo. Y entonces, ¿cómo hacemos? La verdad es que vamos a tener que buscar la forma, la salida, y creo que ahí es donde tenemos mucho para hacer juntos. Perfecto, gracias Norma. Bueno, Emilio Crisi, secretario general de Junta Interna Municipal de ATE Rosario. Muchas gracias, Emilio. Bueno, gracias a vos, Omar, y el resto de los compañeros. Obviamente coincidir con Agustín y con Norma en toda la caracterización que han venido haciendo. Me parece que muy completo. Se nos viene en la cabeza un nuevo 1 de mayo, estamos a 140 años de aquella gesta, y fíjense qué paradoja que la clase dominante quiere retrotraer los derechos y las conquistas a aquella época. Volvemos a hablar de la pelea por las 8 horas, volvemos a hablar de la pelea por las vacaciones pagas, por las indemnizaciones, ¿no? De alguna forma, el mejor homenaje que le podemos hacer a los mártires de Chicago es profundizar los planes de lucha y la organización de base. Nos parece que es por ahí. Como trabajador municipal, como empleado del sector público, creemos que Milei y el resto de los gobernadores que están dejando hacer el trabajo sucio, nos parece que no vino a destruir el Estado, que de alguna forma en realidad vino a desfinanciar todo lo que es el acceso a lo público, salud, educación, transporte, vialidad, el acceso a pensiones, todo lo que realmente garantiza que sigamos vivos. Bueno, es lo que el gobierno nacional es lo que vino a desfinanciar. Creemos que vino a achicar todas esas áreas, pero de alguna u otra forma vino a reforzar los aparatos de control social, de inteligencia, los aparatos represivos. Milei vino a reforzar ese aspecto del Estado, que en definitiva es garantizar el establishment con las distintas reformas que mencionaron Agustín y Norma. Garantizar al establishment, básicamente que los cambios que se hagan hoy sean permanentes y que sea difícil volver atrás, que sea difícil la resistencia, el ataque a los sindicatos. Los sindicatos son los principales enemigos del gobierno, ¿no? Uno puede estar enojado con el sindicato, pero es estratégico en este momento evitarlos, disputar por dentro, obviamente, presionar a las conducciones en el caso que sea necesario. Pero obviamente es necesario salir a defender los sindicatos, recuperarlos en el caso que haya que recuperarlos, porque vemos que viene realmente seria la cosa. Dudamos que los gobiernos venideros vayan a retrotraer los principales puntos de la reforma laboral. Por lo menos de mi parte, soy muy escéptico al panorama electoral o el sistema democrático representativo. Creemos que se va corriendo cada vez más el límite, más allá de el teatro que se haga desde los sectores opositores en el Parlamento. Creemos que de una u otra forma se legitima
la institución por la que nos aprueban las reformas que piensen que son reformas que quiso implementar la dictadura y que no pudo implementarlas a fondo, y que un gobierno de esta democracia representativa está permitiendo que esto se lleve a cabo. Vemos dos escenarios, en principio. Hay un escenario que es que el gobierno de Trump le siga dando soga al gobierno nacional, al gobierno de Milei, a través de mayor injerencia, más deuda externa. Ahora están opinando de las Malvinas. U otro escenario puede ser, bien lo dijo antes Agustín, tenemos una semblanza que es, o por lo menos a la luz de los resultados, cuanto peor le va al gobierno, mejor nos va a nosotros, y viceversa. Cuanto mejor le va al gobierno, peor nos va a nosotros. Nunca estuvo más claro eso. Y creemos que el otro escenario tiene que ver con la conflictividad, con escalar la conflictividad. Es importante no desatender las luchas sectoriales. Las conquistas sectoriales, como bien decían acá los compañeros, el compañero y la compañera, son trascendentales, pero es importante, ahí vemos nosotros, construir espacios de coordinación sindical combativos, independientes de los partidos políticos, de las patronales, de los distintos gobiernos. Eso es fundamental. Por más que el partido o el gobierno sea lo más bonito, es importante que las estructuras sindicales tengan independencia frente a los proyectos políticos, porque de alguna manera vinimos a parar acá a partir de el desencanto que hay con el movimiento sindical como masa de maniobra de los distintos proyectos políticos. Digo, el trabajador en un momento no quiere saber nada con los sindicatos porque iban atrás de algún proyecto político. Nosotros somos parte del FRESU a nivel nacional y a nivel local de una coordinación incluso anterior al FRESU, una coordinación que es transversal a las centrales sindicales, que es de los sindicatos que salen a luchar, de los sindicatos que provienen obviamente de cualquier extracto político, pero tenemos en común valores como la autonomía, la independencia de los partidos políticos. Ahí no se habla de los proyectos de los partidos políticos en las reuniones de la coordinación que tenemos en Rosario, junto a los compañeros marítimos, metalúrgicos, aceiteros, bueno, de ATE obviamente, los compañeros conductores navales. Se están sumando compañeros que vienen del sector de peones de taxi, de encargados de edificio, bueno, otros sectores más. Y la combatividad, obviamente, el tema de agruparnos y tener predisposición a luchar en este contexto es fundamental. Y ahí nuestro rol en esas coordinaciones tiene que ver con resguardar que la articulación sindical no se vaya atrás del primer proyecto político que se pase por delante, porque así damos posibilidad a que esto crezca, que sea transversal y que esto crezca tanto con gremios de la CGT como con los gremios de la CTA. Creemos sinceramente que por ahí va a venir la acumulación de los sectores trabajadores. Bueno, muy bien, gracias Emilio. Bueno, Daniel Tisera, referente de la agrupación de desocupados Palermo AIC, El Calafate, Tres Lagos y el Chaltén en Santa Cruz. Gracias, Daniel. Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación y bueno, un gusto conocerlos. La verdad que yo desde acá, de Santa Cruz, Calafate, veo mucho las noticias nacionales y esto es una herramienta, la difusión y el trabajo, la lucha, ¿no? Física, porque es física, es ideológica, ¿verdad? Y de clase, nuestra clase luchadora, la obrera, llevamos, creo yo que es así, no es actual, sino que lleva miles de años, ¿no? Y la herramienta esta del internet y la conexión al tenernos comunicados y en contacto es una gran herramienta. Nosotros, acá en Calafate, yo hoy sigo siendo un obrero de la construcción, soy nativo de Buenos Aires, de Merlo, mi padre es albañil, y acá en Santa Cruz es la primera vez que me he agremiado, en 2010, a UOCRA. Solamente que en esta crisis, desde que está este gobierno, no nos sentimos, yo personalmente y otros compañeros de la localidad y de la región, no nos sentimos representados por, obviamente, la falta de lucha y de salir al frente.
nos abrimos como un grupo de desempleados y yo fui a la cabeza. Empecé a tramitar pedido de trabajo. No respetamos la paz social que los gremios habían acordado en Santa Cruz. Nos adelantamos a todo tipo de lucha y fuimos contra gobierno y contra varios sindicatos, hasta con el nuestro también, porque bueno, la necesidad nos agarró y no había tiempo para esperar la burocracia de todos, porque en realidad no es de uno ni de otro, es global, de todas las instituciones. Yo personalmente creo de que cuando hay un descontento y una necesidad para el que entra en la casa y no hay que dar, hay que obviamente juntarse con los que están en la misma necesidad y salir a quejarse. Nosotros no tenemos hasta hoy personal jurídica, pero el sentido de lucha, el sentido de hablar y de pedir lo que estábamos necesitando, se escuchó gracias a la difusión de nuestro compañero Daniel Ruiz de Comodoro, que es el por el que estoy acá en esta charla con ustedes, y gracias a ustedes también. Yo pienso que este gobierno entró por la falta de capacidad para lo que es en Argentina el poder político del obrero, el poder político que fundó Juan Domingo Perón, y por cosas que han pasado y que han perdido, este gobierno supo ver una brecha y entraron por la falta de conocimiento del mismo pueblo, la falta de lealtad de los mismos. Yo mucho no me voy a controlar, pero CGT desde arriba para abajo, las grandes corporaciones que tenían que defendernos supieron arreglarlo o ser arreglados, y por eso quedamos desplumados. Nosotros que no tenemos organización sindical, hoy yo no entiendo mucho, pero hay una gran, ¿cómo se le puede decir? Para desahogarse, hay una gran desconformidad con las instituciones que tenían el poder de levantar a los obreros del país a una sola voz, a una sola bandera. Podían haberlo levantado hace 3 años, 2, 1, medio año atrás, y sin embargo durmieron y hoy estamos donde estamos. Hoy no se puede aguantar lo que se está viendo, pero también hay que caer en realidad de que, como decía acá Norma Lezana, hay una organización global, más que nada en América Latina, ¿no? De que hay políticas y partidos ideológicos nuevos a los partidos tradicionales, como decir acá en Argentina el peronismo, el radicalismo. Hoy hay uno que se está centralizando y se está haciendo una oleada nueva y va en contra de justamente los obreros. ¿Y cómo encuentran ellos poder? Porque se van filtrando a través de los corruptos que nos tienen que defender, que nos tenían que defender. Y hay que decirlo, porque es así. A nosotros cuando nos preguntaban, 3 meses hicimos papeles, pedimos al gobierno, trabajo, capacitaciones. Acá está por salir un Palermo Aique, que es como vaca muerta, y en la zona no hay trabajadores de nuestra localidad de ningún lado. Por eso fui a las otras 2 localidades, lo que es Chaltén, Tres Lagos, y yo soy de Calafate actualmente, y pedimos el trabajo. Pero es como le digo, si hoy estamos acá es porque el gobierno, tanto nacional y los provinciales, pudieron encontrar una brecha en esos que pudieron
ser comprado. Nosotros en particular no pedimos nunca subsidios ni nada que nos pudiera haber corrompido. Simplemente pedimos las capacitaciones y el trabajo a trabajos que desconocíamos. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero me haya expresado bien. No entiendo mucho yo de esto, pero para luchar estamos siempre. No, quería sumar a lo que el compañero dijo, por ahí en la segunda vuelta lo puede contar, las acciones que ellos hacen en reclamo de trabajo genuino, ¿no? Directamente, digamos, el reclamo directo es ingresar a tal establecimiento, a tal minera, a tal petrolera, y generan acciones en función de eso. Bueno, tengo entendido que han tenido algunos resultados, pero bueno, eso lo contará en todo caso el compañero si quiere. En la línea de montaje suena el mismo despertador, pero hoy traigo en la garganta un rumor. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. He aprendido que en la vida todo cumple su ciclo. La cura de la ansiedad viene en una bolsa Ziploc. Me hablan de código, después me vienen de A5. Con su falso bandidaje yo no me identifico. Me hablan de pistolas, de pasillos y pasaje, mientras pido por mi hermano un tiempo que está de viaje. No es pasar las malas, es tener aprendizaje y saber que usar la cabeza te lleva más que el coraje. Noches de farándula, solo es tiempo perdido. Prefiero quedarme en casa y expresarles lo vivido, contarles que tintas lo que corre dentro mío y que el doctor me dijo bomba cuando escucho mis latidos. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Bienvenidos acá abajo, sin lujo ni riqueza. Se pierden las cabezas sin festejo y agasajos. En tiempo de relajo es donde llena el guiso. Tengo sueños de un trabajo mientras comemos del piso. Aviso de corte, precinto la llave. Un pésimo servicio no sirve que reclamen. No aclames al bufón, se derrama el buzón. Superpoblación, motina el pabellón. Pintada en la pieza un violento palpitar. Mastico mi cabeza, no sé dónde escapar. Sé que llegará la hora en que tendré que marchar. Por el momento estoy acá, exponiendo mi verdad. Viviendo HH, un pensamiento y realidad. Somos la secuencia, el perro del arrabal. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Y acabamos de escuchar nuevamente a la secuencia que nos sigue acompañando en este programa desde Comodoro Rivadavia con el tema Vivo HH. Imaina puriki, aika escuela tareranki, simis niki, infinitas luna y cuna. Y desde la Flotilla Internacional Sumud tenemos los testimonios de nuestra corresponsal Titi Agüero. Vamos a los testimonios. Hola, soy Cristina Agüero en una nueva columna para Carne de Máquina. Disculpen, no estuve con la posibilidad de enviar otras columnas los domingos pasados, pero bueno,
Estoy acá participando, como les había comentado, de la misión humanitaria hacia Gaza. Finalmente pudimos zarpar de Barcelona el día 15 y navegamos durante 7 días y llegamos a Italia, la primer parada, el 22. La salida desde acá, desde Italia, está prevista para mañana, 26. Se suman más de 30 barcos. La idea es que después en Grecia se sumen un par más y en Turquía. Y después ya seguir para Gaza. No está muy claro si vamos a poder hacer otra parada en alguno de los puertos que les mencioné, Grecia o Turquía. Pero bueno, todo va a depender de cómo vaya desarrollándose la navegación en cuanto a el estado de los barcos, las personas y bueno, y el clima también, ¿no? Así que en principio saldríamos mañana desde acá, desde Italia. Estamos en el puerto de Augusta. Es una localidad pequeña con toda una infraestructura muy antigua. Realmente es muy, muy hermosa. Y estamos ayudando a que los barcos italianos puedan estar a tiempo para mañana y además recondicionando los nuestros, ¿no? Llegamos y algunos han tenido problemas en alta mar, es decir que se tuvieron que hacer arreglos. Algunos barcos no van a poder continuar por problemas que les impiden seguir. Esa tripulación va a ser reacomodada en otros barcos y bueno, también se genera un momento de reflexión, ¿no? Después de esta primera semana de haber estado participando y de haber estado en alta mar. Bueno, hay gente que ha decidido no seguir, hay gente que se suma ahora en Italia y bueno, es un momento también de reacomodar un poco. Seguimos teniendo las actualizaciones en cuanto a la situación geopolítica, en cuanto a la situación en Gaza. Todos los días nos llegan las noticias sobre bueno, cuáles fueron las principales novedades o que nos traen desde allá, ¿no? que han pasado en Gaza y en Palestina. Y bueno, reafirmamos obviamente la necesidad de llegar a Gaza, de llevar la ayuda humanitaria, de denunciar que el genocidio continúa, que está siendo silenciado, que la limpieza étnica que empezó hace 76 años continúa también y que es hoy más que nunca necesario llegar y difundir, ¿no? No solamente esta misión lleva la ayuda humanitaria, la idea también es que obviamente la ayuda que podamos llevar no alcanza para las necesidades que tiene la población, es decir que el objetivo principal es romper el bloqueo que tiene el régimen sionista en Gaza, romper el bloqueo y llegar con esta primera ayuda, pero detrás nuestro deberían llegar muchos más barcos, ¿no? con ayuda humanitaria. Eso por un lado, y por otro lado deberíamos poder generar la visibilidad y la movilización en tierra necesaria para que los gobiernos hagan lo que se comprometieron a hacer, ¿no? Detener el genocidio. Eso se han comprometido, las leyes internacionales así lo han establecido y los gobiernos que están firmando los acuerdos internacionales tienen que prevenir y frenar el genocidio. Bueno, eso es lo que no está ocurriendo y eso es lo que también tenemos que involucrarnos para que la movilización sea lo suficientemente grande de la población civil para que los gobiernos actúen, ¿no? También son importantes las acciones de bloqueo que se puedan generar a partir de los trabajadores portuarios y de otro tipo de trabajadores que estén involucrados en toda la maquinaria que se ha presentado desde las Naciones Unidas en torno al negocio del genocidio, ¿no? No nos olvidemos que hay un régimen que lo perpetra, hay cómplices,
hay financistas, y toda esa cadena hay que intentar romper, ¿no? Justamente con el boicot, las empresas que colaboran y que financian el genocidio pueden verse afectadas, y bueno, eso es una buena acción, que desde nuestras casas, desde el poder de consumo que tenemos, sea dirigido hacia empresas que no financien genocidios. Así que bueno, esas son un poco las acciones y las charlas que se están teniendo en torno a esta misión. La misión por sí sola sirve para visibilizar, pero bueno, es necesaria la movilización por tierra y que se den en lo posible de manera coordinada, ¿no? para justamente ejercer la presión necesaria. Palestina está más cerca de lo que nosotros creemos, está siendo borrada del mapa por el mismo sistema que nos oprime a nosotros, y más aún en Argentina con el gobierno sionista, como él se ha definido. El presidente Milei se ha definido como el presidente más sionista del mundo, y es realmente vergonzoso. También es necesario plantarse y decir que no en nuestro nombre. Y bueno, ante esta realidad vemos que si no hay consecuencias ante estas prácticas opresivas, colonialistas, racistas, ¿no? Se van a extender como ya vimos en torno a la intervención de Estados Unidos en un país de Latinoamérica, como vemos los bombardeos a lanchas pesqueras con la excusa de ser narcotraficantes, ¿no? Bueno, es la misma narrativa. Es generar la excusa, ¿no? Es terrorista, es narcotraficante, y bueno, y a partir de ahí la arbitrariedad de este régimen de que se cree con el poder para asesinar, básicamente. Y si el mundo y los países y las poblaciones no lo frenamos, esto va a ser la nueva ley, ¿no? Están dejando, como dicen los palestinos, hay muchas personas en la organización que provienen de Palestina y de Gaza específicamente, están dejando bajo los escombros la ley internacional. La ley internacional que se ha creado para decir nunca más a partir del nazismo, se está dejando bajo los escombros en este nuevo genocidio. Así que si los gobiernos no actúan, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Tenemos por nuestros hijos, por el mundo que vamos a dejar, también por la contaminación que generan estas bombas que están tirando, metales pesados, todo llega al mar, y los mares, obviamente sabemos que todo el ecosistema de la Tierra está conectado. También vimos en las noticias la descarga de efluentes cloacales a las aguas del Mediterráneo a la altura de Gaza, ¿no? Lo que impide también, más allá de que tienen prohibido los pescadores gazatíes poder pescar en su propia área, porque son asesinados, así sin más. Bueno, ahora no solamente eso, sino que les contaminan el agua. Esto realmente, además de un genocidio, es un ecocidio, y tenemos que ser conscientes y tenemos que comprometernos para poder frenar este régimen que viene para instalarse si es que no actuamos. Cuando ustedes estén escuchando esta columna, ya estaremos navegando nuevamente mañana domingo, así que bueno, ya podré el próximo domingo contarles acerca de la primera semana en el último tramo, ¿no? El tramo hacia Gaza, nuestro destino final, con ayuda humanitaria.
corazón, la belleza que se forma en tu mente, la gracia que viste tus más puros pensamientos. De ellos serán condiciones encantadoras. Te traje esta letra fresca, esta letra pura. El primero que traiciona es el que lealtad te jura. Esta cosa de la vida, rueda de la fortuna, donde mucha gente resta y otra gente suma. Uno en el camino quedan y otros se me alejan, pero el pibe sigue bien, por mi parte no hay queja. Si la vida me enseñó que acá nadie se deja, y la traición que te llega solo es moraleja. Soy un perro de la calle que no aprendió a ladrar. Será mejor que vos me mates, compa, no sé cantar. Sin todo lo que yo hago está la esencia del rap. Y me presento honesto, nigga, soy el Blessed, ¿qué tal? A cuántos giles he ayudado y pagan de manera ingrata, y ahora tiran misiles pero no hunden ni fragata. En esto de la calle, amigo, la ambición te mata, y todo lo que escribo es por el rap, no por la plata. Los tiempos han cambiado y la gente también. Hoy ni por un favor te tiran una bien. Sigo con mi mente intacta, soy el que redacta, exponiendo los chantas que se abren de gamas por cosas tan simples, obsoletas y banales. Ya no puedes contar ni cosas personales, y todo se rige por valores materiales. Mentiras conyugales, martirios emocionales que te hacen pensar que son heces sociales. Por eso me quedo encerrado en mi recinto, vivo con lo que puedo y con la música existo, porque es donde se escapa la mente melómana y emanan las ganas de escribir, porque sana el alma y la conciencia de todos chabones del grupo La Secuencia, que con poca experiencia podemos relatar realidad y existencia en un mundo con maldad que lo vemos a diario al salir a deambular. Bienvenidos al barrio, nacidos en underground, de cumbias y movida, clase que se sube al round para la lección de vida. Querer es poder, soñar es lograr. Deberán los bajos deseos del hombre recibir la máxima gratificación y sus aspiraciones más puras morir sin sustento. Esa no es la ley, tal condición nunca ocurrirá. Sonkoipi suk Sotiwarmikan. Sonkoipi ishkayhuaskanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. Y acabamos de escuchar La Secuencia en Lección de Vida. Sonkoipita Moscos Kanku. Sonkoiuntas Kanchu. Sonkoiuntas Kanchu. Y con la cobertura de Ana Tapia sobre la Ronda de las Madres, vamos a escuchar el informe de Mónica, integrante del Archivo Popular de la Memoria. Soy Mónica Dickmer del Archivo Popular de la Memoria. Estamos con el seguimiento de los juicios. En este momento se están llevando adelante alrededor de 13, 15 juicios. Hay algunos que se han reprogramado, suspendidos, pero estamos con el de la masacre de la calle Corro, que estuvimos el lunes 20 presencial en los tribunales, y el próximo va a ser virtual, miércoles 29 va a ser virtual. En función de eso, estamos haciendo seguimiento también de los alegatos finales del ESMA 9, ESMA por el caso de Chispa, de Gonzalo Sánchez, que ya están también en la etapa de sentencia final. Y esto es ya el próximo también miércoles. Se están juntando varios juicios que están en su etapa final. Asimismo también hemos presentado en el juzgado de la Secretaría 23 para el tema que lleva adelante la causa ESMA por el campo de deportes. El campo de deportes ESMA es el campo de deportes que está por detrás, son los terrenos públicos que están por detrás de la ESMA, que daban en los años 74, 75, 76 a la costa. Después se han rellenado
con escombros de la época de las autopistas, y eso se fue rellenando. Pero nosotros, a partir de una investigación que hicimos de la mega causa ESMA, de los fundamentos y de los testimonios de sobrevivientes y conscriptos que estuvieron ahí, y además vieron que quemaban cuerpos, se cremaban los cuerpos, y que al mismo tiempo algunos, bueno, llevaban el gasoil para las quemas, y bueno, todos estos testimonios son parte de esta investigación, que se puede seguir en la página de la Retaguardia también, y en www.archivopopulardelamemoria.org.ar está toda la investigación que se hizo, alrededor de más de 40 cuerpos que fueron incinerados en ese espacio. Estamos reclamando nuevamente este espacio porque hemos hecho presentaciones familiares y víctimas de los crímenes de lesa humanidad justamente de la ESMA, que estamos reclamando a partir de un nuevo hallazgo de un auto que fue enterrado en ese espacio y su titular fue secuestrado en la ESMA, así que es una prueba nueva y que estamos exigiendo que ese espacio sea incorporado al espacio Memoria ESMA de Derechos Humanos y que se considere ese espacio incorporado a todo el espacio de la ESMA, porque a partir del año 2023 lo han cedido a River, al Club River Plate, se lo han cedido de manera gratuita y por tiempo indeterminado, para uso y usufructo del club. O sea, es un club que tiene actividades comerciales, esto debe ser de utilidad pública y de uso público. Bueno, hoy iniciamos en la ronda una campaña también de firmas de adherentes y en eso estamos, así que vamos a mandar las adhesiones y para que sigan firmando. Bueno, agradezco la oportunidad de comentar este tema. Barcas Cancún.